Hola chicos, bueno pues hoy nos corresponde una clase práctica. Vamos a aplicar toda la parte teórica que en estas dos últimas sesiones hemos trabajado en libreta, con el Kahoot. Aquí al lado de la pantalla ustedes van a poder ver como un tipo acordeón de cómo calcular cada tipo de ángulo que se forma en la circunferencia. Tenemos el ángulo central, que recordamos que su vértice está en el centro, está formado por radios. Acá lo tengo como alfa. Alfa va a ser igual, o sea, todo ángulo central va a ser igual a la medida de su arco. En este caso el arco AB. El ángulo inscrito, que está denotado con la letra beta, está formado por cuerdas y su vértice siempre va a estar en la circunferencia, y para poder obtener la medida de este ángulo inscrito beta va a ser la medida del arco AB, M significa medida, del arco AB, o sea de este arco, entre 2. El ángulo interior, su vértice está dentro de la circunferencia, está formado por cuerdas que se intersectan dentro de la circunferencia, y la medida la vamos a obtener sumando dos arcos, en este caso el arco AB, el arco CD, y lo vamos a dividir entre 2. El ángulo exterior, que sería este caso y este caso, vamos a obtenerlo, tenemos la letra gamma, que es un ángulo exterior, lo vamos a calcular con la medida del arco mayor, que sería AB, menos el arco menor, que sería CD, y lo vamos a dividir entre 2. Y finalmente el ángulo semi-inscrito, que está denotado por teta, y que va a ser equivalente a la mitad del arco que tiene ese ángulo. Vamos a empezar con dos ejercicios simples. La primera recomendación que les tengo que hacer es que cada vez que se enfrentan a un ejercicio de circunferencia o de ángulos en la circunferencia, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué ángulos están en la figura. Es decir, de estos que tengo acá, yo ya tengo que saber apreciar cuál es cada uno de los que están acá. Y después, pues saber con esta información qué es lo que me están preguntando. Por ejemplo, tengo la figura y me están diciendo que quieren la medida del ángulo ACB. El ángulo que voy a marcar con rojo es el ángulo que a mí me están preguntando cuánto mide. Lo primero que tengo que saber es qué ángulo o qué tipo de ángulos de estos que están aquí es ese. Y por lo que podemos apreciar es un ángulo inscrito. Eso significa que este ángulo en rojo, que es un ángulo inscrito, voy a poder saber su medida solo si conozco su arco, el arco AB. Y pues no tengo la medida directamente, pero con la información que tiene la pantalla y el dibujo, pues es suficiente. Acá tengo otro ángulo. Este ángulo que estoy marcando en amarillo es un ángulo central, está formado por radios. Su vértice está en el centro de la circunferencia, y si me voy a la parte teórica, tengo que el ángulo central se va a calcular como la medida del arco que tiene. Entonces este ángulo en amarillo, que es un ángulo central, mide lo mismo el arco. Entonces si este mide 30, el arco AB, que está en negro, también mide 30. ¿Y de qué me sirve esta información? Pues porque el ángulo en rojo, si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo arco. Y eso es información suficiente para saber que si el arco AB mide 30, según la teoría, el ángulo ACB, que es un ángulo inscrito, es la mitad de ese arco, o sea, 15 grados. Vámonos con este ejercicio que tiene una estructura similar. Nuevamente identificamos qué tipo de ángulos están en la figura. Tenemos el ángulo central que va de aquí a B, y ese ángulo es un ángulo central. Luego tengo un ángulo inscrito que es de todo esto, que va hasta C, y de ahí baja a B.
Me están diciendo que este ángulo inscrito vale 35. ¿Qué puedo asumir de esa información? Pues que según la parte teórica, si el ángulo mide 35, pues el arco debe de tener un valor que dividido a la mitad me dé ese 35, o sea, 70. Por lo tanto, puedo concluir que si un ángulo inscrito mide 35, pues su arco mide lo doble. Y si el arco mide 70, pues el ángulo mide la mitad. Y ya contesté lo que me está pidiendo el ejercicio, que es la medida del arco. Pasemos a los siguientes ejercicios. Tenemos nuevamente dos circunferencias con ángulos y me están pidiendo el valor de X. Por lo tanto, lo que hago es identificar los datos, identificar los ángulos en la figura y tengo que de aquí, que es este ángulo que estoy marcando en rojo, vale 50, es un ángulo inscrito, vale 50 grados. Por lo tanto, el arco que tiene ese ángulo inscrito, que es este que estoy marcando en negro, debe de valer lo doble, debe de valer un número que dividido entre 2 me dé 50 y el único que tenemos sería 100. Y entonces si este vale 100 y me están preguntando el valor de X es un ángulo central porque está formado por radios. Pero resulta que ambos ángulos comparten el mismo arco, por lo tanto, si el ángulo en amarillo es un ángulo central, la teoría me dice que un ángulo central mide lo mismo que su arco, o sea 100. Me voy al segundo ejercicio, nuevamente identifico los ángulos. Tengo acá 40, significa que este ángulo que estoy marcando en rojo es un ángulo inscrito que mide 40 y por lo tanto si el ángulo mide 40, el arco que tiene ese ángulo debe de medir lo doble, o sea 80. Y me están preguntando la medida de X. X es un ángulo central, ya que está formado por radios. Acá, como pueden ver, estoy marcando el ángulo central, son radios. Y según la teoría, el ángulo central mide lo mismo que el arco, por lo tanto, X vale 80. Bueno, chicos, estos son ejercicios simples, fáciles. Copie, tome apuntes en su libreta. En el siguiente video vemos de diferente estilo para que los vayan estudiando, los vayan checando, ya que en la siguiente sesión trabajaremos ejercicios de práctica. Nos vemos en el siguiente video.